Pues bueno, un homenaje a Hergé. Un business americano jamás se equivoca. $10.000, 25.000, 50.000, 100.000. Este pozo no me pertenece, es propiedad de los indios que ocupan esta región. $25, cara de búho y 1 hora para empaquetar sus bártulos y largarse. O sea, Hergé, este es el tercer libro de Hergé. Empieza con el de los soviets, que le acusaron un poco de ser muy antisoviético, muy de derechas. Bueno, el momento luego viaja al Congo. En el Congo le han acusado de todo, de racista, bueno, de todo tipo de colonialista. Y en cambio en este de América pues hay varias peculiaridades. Una de ellas es que salen personajes reales. Yo creo que es el único personaje real en toda la historia de las publicaciones de Hergé, que es ni más ni menos que Al Capone, que pasa precisamente en Chicago. O sea, Chicago, a gente de nuestra generación lo conocimos a través de Tintín. Pero si recordáis esta serie de imágenes que os he presentado, se ve que Hergé, en cierto modo, tenía una actitud bastante crítica hacia las injusticias, ¿no? Decías de los indios que están allí y al blanco Tintín le ofrecen $100.000, al indio le ofrecen $25 para que se vaya y dejen enseguida, 1 hora después, 2 horas después empiezan a construir, 3 horas después ya hay bancos y compañías y al día siguiente ya hay una ciudad, ¿no? Es una crítica, bueno, era relativamente sutil, pero a lo largo de toda su carrera pues ha demostrado que aquellas acusaciones que le hacían pues eran bastante injustas, porque él siempre ha estado bastante preocupado por cierto equilibrio y una cierta justicia general. Ya el siguiente va a China, en el Loto Azul, y allí ya defiende frente a los colonialistas un poco que machacaban a los chinos, pues él defiende una realidad pues que era principios éticos, ¿no? O sea que esta crítica de la velocidad, y que bueno, llega a Chicago y ya se ve esa imagen urbana tan característica, con el humo, con los raíles y con esa ciudad del siglo XX, una ciudad clara y definida por esa monotonía de los grandes edificios y de los bloques, que nos marcará toda una época a una generación. Esa visión, esa primera visión de Chicago. Y en esta historia de Tintín pues también sale algún otro episodio que sucede en uno de los elementos que son los stockyards, los mataderos, cuando a Tintín le meten una cinta y empiezan a producir salchichas y eso. O sea, es una imagen que es muy real con lo que sucedía en Chicago en aquellos años del principio del siglo. Entonces, quizás si hemos estado calificando a cada una de las ciudades que nos llevamos en este curso por algún adjetivo, a Chicago le deberíamos hacer la ciudad relámpago, la ciudad de la rapidez, porque lo iremos viendo que en el 1830, cuando ya las ciudades europeas estaban totalmente estructuradas y consolidadas, pues lo que hemos hablado, ¿no? De esta posibilidad de ver mapas previos a la urbanización. En 1830 era casi todo un ámbito natural lleno de bosques y de praderas, ¿no? En 1900 ya Chicago se ha consolidado como una gran ciudad con todas estas estructuras, sobre todo ferroviarias, que se convierten en un nudo Chicago muy importante de todo el transporte ferroviario, por un lado desde las llanuras de los estados centrales hasta Chicago, y luego desde el este era una etapa importantísima hacia el oeste. 1950, 2000 y el futuro, o sea que en 2030 prácticamente en 200 años se pasa de un espacio virgen natural a un territorio pues incluso amenazante, ¿no? Como todo el territorio se puede llegar a consolidar. O sea, yo creo que quizás la característica de Chicago fundamental es la rapidez, y luego tiene algunas características especiales que quizás sea lo que me gustaría subrayar al principio para entender el origen de la ciudad. Entonces, para ir al origen de la ciudad, me voy ni más ni menos
que al cuaternario, al glacial cuaternario. Otras veces, bueno, pues estas sesiones hemos visto el Imperio Romano para entender el papel de los Pirineos en el Imperio, el papel de Pamplona. Luego hemos visto pues, todo el episodio, la ría, el Nervión, la navegabilidad. En Barcelona, la comarca. En Venecia, la Laguna. En Nueva York, la isla de Manhattan. Y en Chicago nos vamos mucho más atrás al periodo de la glaciación. Entonces aquí abajo vemos, en esta imagen, se ve hasta dónde llegan los glaciares del periodo de la glaciación, ¿no? Que ocupan prácticamente todo Canadá está cubierto y todo el límite norte de Estados Unidos también está cubierto con hielos glaciares y luego unas lenguas de hielo marino que se supone que en aquella época pues serían derritiendo. Polo Norte y en Rusia también una importante glaciación, pero sobre todo prácticamente todo Canadá y el norte de Estados Unidos están cubiertos por glaciación. Entonces, esta serie de episodios, aquí empezamos a ver el contorno del elemento geográfico fundamental para entender Chicago, que son los grandes lagos. Los grandes lagos, desde el Superior, el Michigan, el Hurón, el Erie y el Ontario, que marcan un poco el desarrollo, la vida y la historia urbana de Chicago. Este es el momento, quizás es una típica reconstrucción de geógrafos de hasta a dónde hubiese llegado esa lengua de casquete polar glaciar en el extremo. Y esta línea es importante porque nos va a marcar bastante la definición de Chicago. Cómo se van retrayendo y poco a poco los glaciares van dando paso a lagos de origen glaciar como estos, que en principio desaguaban. O sea, este lago, el punto de aquí del Michigan, desaguaba por aquí, iba a lo que ahora es el Illinois y luego Mississippi y hasta el Caribe, hasta el Atlántico, ¿no? El Atlántico central, el medio, del meridional. Entonces, este lago se va rellenando poco a poco, bueno, con ciertas dudas, siempre, claro, 12.500 años en la época de la glaciación no tenemos muy claro hasta dónde llegaría, pero poco a poco se va configurando 11.000 años y al final, pues bueno, se funde todo el hielo y los lagos van conformándose. Pero dejan justo a unos kilómetros al borde del límite actual del lago, que luego se irá rellenando, ya se ciega el desagüe hacia el sur y se configuran un sistema de, bueno, aquí vemos los lagos y los ríos principales de toda la llanura. Y vamos a destacar aquí el Illinois, que se fundirá aquí con el Mississippi y llega hasta Nueva Orleans. Pero vemos que no llega hasta lo que es el lago Michigan, porque aquí se ha producido un fenómeno geográfico importante, interesante, que es el de las morrenas frontales. La morrena, esta es la zona helada del glaciar y la acumulación y todos los depósitos del movimiento que van llevando se van amontonando y generan un pequeño montículo que no es excesivamente elevado, pero impide el desagüe y se convierten en líneas de drenaje, que es muy importante para entenderlo. Aquí sí, otro esquema en el que vemos cómo van las morrenas. La morrena van en el impulso glaciar, va llevando tierras sobre la base de la roca madre que existe y amontona una morrena frontal. Yo creo que es importante para entender el origen de los descubrimientos y la iniciación del fenómeno de Chicago. Tenemos en 1673 un jesuita y un explorador, Marquette y Joliet, que son los míticos descubridores del ámbito donde está Chicago, que aquí tenemos a la izquierda el jesuita y a la derecha el explorador, con este aspecto que se llama Davy Crockett, con su gorro, y que en 1673 van subiendo desde el Mississippi, pasan al Illinois y llegan hasta un punto en el que, bueno, este es el recorrido que hacen, el Mississippi, Illinois, pasan aquí este punto que voy a explicar ahora, un punto muy interesante, y bajan por lo que es el río Chicago, atraviesan el lago Michigan y en nombre de la jesuita y los ignacianos pues fundan la ciudad de San Ignacio, allí en el extremo del lago Michigan. En los mapas que existían en aquel momento, o sea, el viaje lo cartografían y lo marcan, y es interesante, vamos a ir viendo, no son mapas excesivamente exactos, pero en detalle, pues podemos ver aquí esta idea, ¿no? Por aquí viene el Illinois, por donde subieron los exploradores, y le llaman a este extremo Chicago, pero luego van cambiando los nombres y llegan a un límite que el río ya no avanza más
hacia los lagos, sino que existe la morrena, ese desnivel, esa divisoria de aguas que les impide seguir progresando hacia las fuentes, ¿no? Pero yo me imagino, la historia es lo que aquí se ve, el punto, este punto de aquí. Me imagino que irían subiendo por aquí del Mississippi a Illinois y llegados a este punto les dirían, miren, típico explorador o indígenas que había en aquel momento, dicen, ustedes por aquí no van a llegar a ningún sitio, pero al otro lado de esa colina hay un mar y que posiblemente se pueda llegar hasta Oriente a través de ese mar, que le llamaban el lago de los Illinois, aquí se ve. Y ese elemento donde está la divisoria de agua se llama un portage. Portage quiere decir quizás en castellano sería el portazgo, o sea que los navegantes llegan a este punto y les dicen, por aquí siguen, no van a encontrar nada, pero al otro lado de esta colina hay un mar. Entonces lo que hacen es coger sus embarcaciones, las transportan, supongo, con bastantes dificultades por la montaña y llegan a la cresta y de allí bajan por otro pequeño río y bajan hasta el mar. Y se ve también, y yo creo que en esta imagen se ve bastante claro cómo viene el Mississippi, el Illinois, llegan por aquí, le llaman el Chicago y el Chicago se desvía y no llega a ningún sitio. En cambio, aquí, con ese portazgo, llegan a otro pequeñísimo río, pues un río muy corto, que es el que da nombre a la ciudad. Aquí vemos otra vez, siempre en todos los planos de estas épocas, que no son muy exactos, pero siempre se ve ese detalle del río Illinois o el Chicago que le llaman. Llega un momento en el que se desvía, pero se establece ese punto de portazgo. Aquí, está aquí en puntos. Portazgo aquí le llaman de las encinas, pero cuando han atravesado y cuando han llevado la embarcación pueden bajar por esa lo que se llama una divisoria de aguas, es muy importante en la geografía, pues saber hacia dónde van las aguas de los ríos, porque las aguas que de este punto de aquí van al Caribe y estas aguas de aquí van a los lagos, que luego veremos que van al Atlántico Norte a través del canal de San Lorenzo, ¿no? Entonces, este punto es el que marca la definición de la ciudad de Chicago. Aquí vemos la creación a partir de la independencia, los primeros estados fundadores de los primitivos colonos y los pioneros de Estados Unidos, que es la costa este, desde Maine hasta Georgia. Toda esta área, en cambio, en esta época, en 1789, todavía el lago Michigan y el entorno, pues con el río Illinois, que no toca el lago Michigan, aunque en la época glacial y los primeros momentos desaguaba por allí, pero a través de la formación de la morrena ya desaparece ese contacto, pero es como tierra ignota, incógnita y a descubrir. Aquí vemos también otra vez el mismo momento, que se ven que los ríos que vienen desde el sur se desvían y la divisoria de aguas, hay una serie de ríos que van hacia el lago Michigan y luego poco a poco, aquí esta línea de la posible navegación hasta Ontario y por ahí a San Lorenzo y al norte. Aquí se ve más en detalle. Van cambiando los nombres, se ve que se llama Plain o el río de los llanos y siempre se acaba el punto de comienzo del río a distancia de lo que es la población de Chicago. Este ya es un esquema actual, se ha hecho me imagino, tomando los datos antiguos, pero nos marcan, yo creo, destacar esta línea aquí, esta línea que se va cortando de tramos, que marca lo que es el límite, el divide drainage natural, o sea, las líneas de drenaje natural, que marcan, bueno, son muy importantes para definir la geografía, el clima y multitud de cosas, porque realmente el agua que viene aquí va al lago y va al Atlántico Norte, y el agua que está a 2 kilómetros o 3 viene por aquí y baja por el río de Plain, por el Illinois, al Mississippi, al Caribe, ¿no? O sea, eso es un elemento que a lo mejor no parece muy trascendente, pero que en la historia de Chicago es fundamental. Entonces tenemos aquí ya el origen geográfico, el río Chicago, que es realmente muy cortito, con dos afluentes que les están denominados de una manera muy simple, la rama norte y la rama sur. O sea que ese tridente rama norte, cortito río Chicago y rama sur, con la colina que no es muy elevada, yo creo que no tiene más de 400 metros, la cota, bueno, 400 metros sobre el nivel del Michigan, luego sobre bastante diferencia en la cota nivel del mar, ¿no? Pero bueno, que marcan un punto que es muy interesante a la hora de entender la ciudad. Un poco más detalle.
el río de Plain, que va al Illinois y al Mississippi, y la rama sur y el pequeñísimo Chicago River. Entonces, en ese lugar de la desembocadura del Chicago River hay un personaje mítico, dicen que es el primer habitante, que era Jean-Baptiste Dupont de Sable, que vete tú a saber quién era, pero se establece en estas imágenes, digamos, elaboradas muy a posteriori, el Chicago River, que era una lámina de playa, un poco como una pequeña lengua, pues tipo albufera o los remansos del río que llegan, y los dos tributarios, la rama norte del Chicago, la rama sur, y por aquí la línea divisoria, la antigua morrena de aquel glaciar cuaternario que marcan la formación de los lagos, que divide las aguas que van hacia un lado y hacia otro. Entonces, estas son imágenes de cómo podía ser ese lugar, y en ese lugar que se convierte en un ámbito muy estratégico para toda la comunicación y el asentamiento digamos, la nueva colonización hacia el oeste, se establece un fuerte. Yo creo que el primer habitante de aquel Jean-Baptiste es el primer protagonista, y luego ya el siguiente hecho importante en la fundación de Chicago es ese fuerte, que bueno, es un poco como las películas de vaqueros, me imagino que con empalizadas en lugares rodeados de tribus indias, y que bueno, pues intentan favorecer el comercio y favorecer el asentamiento de nuevos colones en esa expansión de los nuevos Estados Unidos, recién independizados, hacia la colonización de las grandes llanuras del medio oeste. O sea que tenemos la situación geográfica de la desembocadura del cortísimo río Chicago, la rama norte en la rama sur, unas playas, un lugar, pues, evidentemente, el producto de una historia geológica, pues de un glaciar, pues al final son todo depósitos y un terreno no excesivamente sólido, o sea, arenas, limos, gravas, pero un sitio pues no excesivamente favorable para estructurar una ciudad, relativamente insalubre, con múltiples dependencias del cambio de nivel del río, inundaciones. O sea, no es un lugar en principio favorable para esa instalación. Pero la situación estratégica hace que en estos años, entre el 1803 y 1812, se vaya consolidando la posición de este fuerte, el fuerte Dearborn, que da nombre a una de las principales calles de la Chicago actual, y es como una especie de ciudadela de los nuevos Estados Unidos de América en un terreno a reconquistar. Aquí vemos en 1812 lo que era Chicago. Tenemos el fuerte, la desembocadura, que enseguida, para resolver una salida más directa de este tramo del río Chicago, se hace una corta de la lengua de arena y se hace un puerto que comunica directamente con el fuerte. Y se va instalando, pues como veis aquí, los caminos Indian Trails, que son los recorridos, los caminos donde las tribus indias circulaban, y pues, supongo yo que los tendrían controlados, y habría en algunos momentos habría épocas de comercio bastante tranquilo, y otras me imagino que habría problemas de conflictos entre los indígenas y los ocupantes del fuerte. Y son otras primeras imágenes de cómo se instala esta lengua de arena, el fuerte Dearborn, la nueva apertura al lago, la playa que era la antigua salida, que le ponen un pequeño dique para, digamos, hacer la salida directa, y esta zona que se quede como una zona pues de posibles embarcaderos, y para las relaciones que se establecían con los nuevos elementos los nuevos elementos urbanos que se iban generando en torno al lago Michigan, y poco a poco pues se va estableciendo. Este es interesante cómo se analiza en toda la importancia que tiene, pero tampoco voy a entrar demasiado, ¿no? La relación entre el territorio americano y los pueblos indígenas y las áreas que ocupaban cada uno de ellos, ¿no? Se ve aquí todavía, hay un momento de la clasificación, un intento por parte del gobierno del este de clasificar y de ubicar los movimientos de las distintas tribus indígenas, y tenemos, bueno, todo este ámbito entre los primitivos
estados del este y aquí el lago Michigan, y donde está el futuro Chicago, pues es un ámbito bastante voluble de movimientos de distintas tribus indígenas en todo este ámbito. Este es en 1816, ya se ha establecido con una mayor entidad el fuerte de Dearborn. Esta es una de las últimas imágenes antes de derribarlo. Esto es un salto en el tiempo de cómo era el fuerte de Dearborn cuando ya la ciudad se había comenzado a configurar. 1820, tenemos el fuerte de Dearborn y empiezan a aparecer una serie de viviendas fuera del fuerte, o sea, y nunca protegidas, sino que bueno, la protección se la daba a la posición respecto pues al lago y a las lenguas, a las playas y eso, pues se van instalando fuera de la empalizada del fuerte una serie de pobladores. Y por lo que se ven estas imágenes, pues la relación con los indios no parece que estén muy en plan de atacar mucho, sino, bueno, pues me imagino que sean pobladores, contactos, relaciones, hasta que, bueno, se instala en el primer ciudadano exterior, Quincy, y la ciudad en 1830 ya empieza a tomar una cierta muy primitiva, pero bueno, tenemos unos jardines, una casa de Quincy en un lado, el canal que se abre para esto, un cementerio, una serie de edificios, pero siempre esta zona contigua al lago, el Lakeside, pues está ocupado por elementos militares. Y fuera, al otro lado del río, pues se van permitiendo la ubicación de pues, el Mr. Kinsey, aquí un doctor, y poco a poco se van. O sea, este es un mapa de 1832, un mapa del ejército, en el que desde el fuerte de Dearborn se marcan las distintas campañas de pacificación, entre comillas, de los indígenas. O sea, que en una época que me imagino que ese fuerte es como el fuerte lejano de las películas del oeste, en el que pues, la gente pues, estaban muy activos frente a las posibles incursiones de todas las tribus que circulaban por esos planos, ¿no? La zona de las grandes llanuras de ese época. Luego viene ya la época de las reservas, y entonces ya es una época que habría también que analizar y que estudiar, pero que se cogen aquellas tribus que eran móviles y se les limita el movimiento en zonas de reservas. Entonces, no es estrictamente este mapa de las reservas de la zona de Chicago, pero no lo he encontrado. Esta es una zona, me parece que de Wisconsin, en Arkansas y Missouri, pero más o menos es coger términos geográficos entre un río, una colina y tal, y ahí pues, los Choctaws, luego los Chics, los Cherokees van entre el límite tal, entonces se les van ubicando y en el caso de Chicago vemos aquí que hay añadimos a esta imagen que teníamos antes en el que se veía el río Chicago, la rama norte, la rama sur, la divisoria de aguas, estos límites que son importantes en el origen, que son los límites de las reservas de los indios. O sea, los indios originales, los indígenas, se les deja fuera de esta reserva y se crea un ámbito para los habitantes y los nuevos colonos que van hacia el oeste. Sigue estando presente como elemento importante el Chicago Portage, o sea, ese lugar en el que los que suben por el río de Plain, el Illinois, pueden transportar a hombros sus embarcaciones, subir la pequeña cresta, bajar y ya llegar hasta el puerto donde está el Dearborn. Todavía siguen marcados aquí los trails, los Indian Trails, o sea, los caminos, bueno, en realidad claro, cuando vemos ahora la geografía siempre pensamos que hay carreteras y que nos podemos poner carretera, pero no, son caminos de indios bastante, me imagino, bastante difíciles de recorrer y siempre claramente pues es casi mejor navegar por ese entorno que recorrer esos senderos que es cada uno de ellos está hecho a base de pisadas, son marcas que van haciendo el terreno y se van consolidando, pero desde luego muy difíciles para recorrer con elementos de carga, con carros, me imagino que sería toda base de caballos y de burros y de pies. Entonces se va estableciendo, aquí tenemos aquí abajo el fuerte de Dearborn, y se va generando ya una primera urbanización civil con una población de 350 habitantes que se empieza a llamar la ciudad de Chicago, ¿no? Una estructura no excesivamente compleja, porque son una retícula de manzanas, a lo que lleva todo cuando no hay, digamos, una teoría de ciudad o urbanistas que se dediquen a diseñar, lo más claro es establecer pues, norte, sur, este, oeste y distribuir de una manera igualitaria. Entonces, quizás este es el primer mapa
un poco oficial de cuál es el primer desarrollo de Chicago, de 1830. Es un mapa bastante famoso, el James Thompson Map, en la que marca un sistema de calles en los dos sentidos, calculo yo que de unos 22 metros, son 66 pies, y unas estrechas avenidas intermedias que llaman avenidas porque cogen direcciones, bueno, aquí también en el sentido perpendicular al lago y aquí en sentido norte-sur, y serían un poco como el papel de las calles traseras tipo lo que son las velenas en la tipología medieval, pero bueno, divide ese bloque, un bloque de unos 80 por 100 metros, son cálculos así un poco rápidos, que marcan la estructura en torno, aquí en este lado quedaría el fuerte Dearborn, tenemos aquí el lago, todo el lago por aquí, el fuerte Dearborn y la playa, y hacia el interior, cerca de un punto importante que se llama The Fork, que es digamos, el tenedor, o sea, el punto donde se dividen la rama sur y la rama norte y configura la base de la ciudad. Entonces yo creo que la ciudad de Chicago evoluciona siempre en torno a esta idea de tener el río como referencia con sus dos ramales norte y sur y una estructura ortogonal que va de la manera más sencilla, donde estaba la casa de Quincy, pues la Quincy Road, y dejando fundamentalmente a la iniciativa privada que sea la que vaya organizando, ¿no? Se van, aquí vemos las grandes subdivisiones de los propietarios pues que muchas son oficiales, y poco a poco cómo va consolidándose la ciudad. Imágenes bueno, estas muchas las he sacado de un libro que se llama Chicago Growth of a Metropolis, el crecimiento de una ciudad, un libro muy interesante en el que vienen muchas imágenes. Muchas son reconstrucciones, como veis, del punto de fork, el punto de encuentro de la horca o el tenedor, el lugar donde se juntan el río Chicago, la rama norte y la rama sur, y cómo poco a poco se van consolidando todas estas. Una serie de personajes curiosos de esta época, pues Ogden, que es el primer alcalde, y que protagoniza en estos años, entre el 5 y, bueno, cuando se establece, bueno, el 5 nació, o sea, esa es su vida, ¿no? Yo creo que sería a partir del año 1820 hacia hasta el 77, porque es una época importante en el desarrollo de Chicago. Y suceden tres elementos muy importantes, tres episodios. El episodio del canal, que va a conseguir conectar eso que hablábamos de la morrena y la divisoria de aguas que separaba el lago de las aguas de los grandes ríos, pues se va a hacer un canal que corrija esa morrena y que la rama sur se pueda conectar, pueda recuperar aquel drenaje cuaternario de salir hacia el río de Plain, Illinois, Mississippi, y bueno, en su camino por todo el Illinois y de Plains, pues recoger toda la agricultura, el grano, el ganado, todo lo que había en toda esa extensión de las llanuras del centro de Estados Unidos y llevarlo a la ciudad de Chicago. Entonces el canal es muy importante para la definición. Luego los primeros ferrocarriles y otro personaje que sí que que es un poco curioso, ¿no? Por la importancia que tiene una industria de cosechadoras. Vamos a irlo viendo despacio. Bueno, son aquí las operaciones que se hacen para las aperturas del antiguo canal de arena y cómo se va sustituyendo por esa nueva boca del río Chicago. En vez de hacer esa derivada hacia el sur y esa lengua de arena en la playa, se abre y se consolida como el gran puerto, la gran salida de la ciudad con el lago a través de esa apertura, que sigue. Hoy si vamos a Chicago, eso lo vemos, o sea, vemos cómo está ese eje importante del río que desemboca de una manera directa al canal. Aquí ya, bueno, se ven los restos de lo que quedaba del Dearborn en 1832, la primera escuela de Mrs. Chapel, los primeros puentes en la zona de Dearborn. Es justo la memoria de la ciudad, queda Dearborn como donde estaba el primer fuerte y que marca pues casi el centro simbólico de la ciudad. La calle Dearborn hoy en Chicago es como la Puerta del Sol de Madrid, o como el centro, la Plaza del Castillo, como el lugar emblemático de la antigua situación del fuerte. Creo que es un fuerte que la historia es de 1813. O sea, si pensamos en una analogía temporal con las ciudades de Europa, pues en 1813 ya habían pasado muchas cosas. 1834, el Thompson se va
consolidando. Aquí está marcada, todavía no se ve la corta del puerto, pero toda la zona donde está el fuerte de Dearborn y el frente del lago se reserva para el gobierno federal, reserva americana, y la ciudad, pues con ciertas modificaciones sobre el plano Thompson original, se va extendiendo hacia el sur, pero tiene esa claridad de la relación con lo que hablábamos ayer con Broadway, pues con como un elemento irregular, como en este caso las ramas norte y sur y el río, definen y le dan mucha más fuerza y claridad a un plano ortogonal. Parcelario de 1834, ya digo, esas manzanas que empezaban con esa dimensión de 80% y tienen bastantes variantes, aquí ya son unas aglomeraciones algo más grandes, pero se van. Primeras construcciones, son construcciones muy ligeras, porque claro, el problema de toda la zona del entorno de la ciudad de Chicago es la cimentación, pues son terrenos muy arenosos, muy inestables, con lodos y siempre se busca una construcción muy ligera y muy precaria, aunque algunos en apariencia, los juzgados y la cárcel, pues tienen aspecto como de templarios, pero en el fondo son decorados elementos de muy poco, de peso ligero, ¿no? Como en las calles. Esta imagen es interesante por ver el gran problema. Aquí se ve pues, todo el fango, todo encharcado, la calle es casi como un río y las aceras se convierten en diques, ¿no? Hay que construirlas con elementos siempre sobrelevados, que es la típica cosa que vemos en las películas del oeste, ¿no? Que la acera es un elemento de tablones y hay siempre un desnivel sobre no existía ningún tipo de compactación del terreno y estabas al borde de las lluvias, de las inundaciones, de las subidas del canal, primeros incendios, y esa estructura se ve aquí, ¿no? 1843 ya, la ciudad de Lake Street, paralela al lago, y bueno, la importancia que tiene los elementos superpuestos al terreno natural. El terreno natural es casi ir como por un río de muy poca profundidad, lleno de barro, lleno de arenas, y todo se tiene que construir un poco superficial. Este es el famoso walk, o sea, camino de tablones que marca también la historia de la ciudad. Las líneas de transporte que empiezan ya en el 1850. Aquí me gustaría comentar que aquí todavía no hay un momento anterior a los ferrocarriles, que son las plank roads, que es una cosa que en Chicago es muy importante. Justo antes del desarrollo de la comunicación ferroviaria, para poder circular por esos ámbitos tan poco estables en cuanto a la solidez para pisarlos y para caminar, se produce el invento, el predominio que dura muy pocos años de las calles de tablones. El plank road es curioso porque se colocan unos durmientes de madera, sobre ellos unas carreras y una serie de tablones que permiten la circulación de carros por terrenos inestables. Esto es justo antes del advenimiento del ferrocarril como fenómeno general, ¿no? Entonces aquí vemos, muy interesante cómo se consigue que circulen pues, elementos bastante pesados, y en el entorno de la ciudad de Chicago pues, son muy importantes los plan roads. Quizás se ven aquí en estos de aquí, uno hacia el norte, el plan road del noroeste, eran como las autopistas, pero echan hacia el sur el plan road, por aquí otro, el southwestern plan road, y aquí ya empieza la primera, se vislumbra el primer ferrocarril, que es el ferrocarril a Galena. Galena, entonces es un elemento importantísimo, que la vía de ferrocarril, pero lo que predomina en aquel momento son los carreteras y las vías de tablones, y luego ya siguen caminos naturales hasta donde se pueda, ¿no? Aquí todavía quedan en principios del siglo XIX, casi como arqueología, atravesando las llanuras, los plank roads, las carreteras de tablones. Bueno, antes del ferrocarril vamos a hablar de otro momento importante, es el canal. Aquí lo que hace el canal es comunicar, se hace desde aquí, desde la rama sur, aquí viene al otro lado, por aquí estaría la divisoria de aguas, y consiguen llevar un canal que, en cierto modo, cambia la circulación del río. Por el plan sur, el río sur iba desde la divisoria hacia el lago, pero ahora se consigue con esta unión a través de cruzando la Morrena, se consigue que el lago se convierta en una salida hacia toda la llanura, ¿no? El canal Illinois. Es un canal relativamente estrecho,
Claro, tampoco había una capacidad general para abrirlo para grandísimas barcazas y está limitado en anchura, ¿no? Entonces, se ve que estas son a base de compuertas para subir los desniveles, se consigue que barcos alargados y estrechos vayan poco a poco, digamos, recorriendo desde las llanuras del Illinois hasta el lago Michigan. Otro personaje, Long John, que es el que pionero en la utilización del ferrocarril como elemento. Entonces, que al principio lo considerarían como un loco y de que dónde va este, con lo bien que están las carreteras de tablones, hacer esto tan costoso y tan complicado. Pero poco a poco, esta es la primera línea desde Chicago hasta Galena, 133 millas, y aquí está, perdón, los dos elementos del principio de comunicación de Chicago eran el canal que revertía las aguas del lago hacia el Illinois, este de aquí, Illinois, y luego, por otro lado, la línea de ferrocarril Galena hasta Chicago. Es que esto ya, al final, pues construyen las estaciones y el tercer personaje, encima, además del canal y del ferrocarril, es un personaje que viene de lejos, de Inglaterra, Jethro Tull, que yo haría el paralelismo con la importancia que pueden tener un Steve Jobs o un Bill Gates en estos días, ¿no? Se le ocurre inventar una cosechadora y una sembradora automática, la sembradora remolcada, la cosechadora, que produce una transformación absoluta en todo el mundo agrario. O sea, la agricultura era quizás el medio de producción de mayor influencia en la economía de todos los estados, ¿no? El mundo rural, el mundo agrícola, que al principio estaba a base de mano de obra, de jornaleros, con hoces, con guadañas. Entonces, el cambio que produce el invento de Jethro Tull de cosecharlo de una manera con una persona, producir el trabajo de 20 o de 30 o de 100, pues cambia absolutamente el equilibrio de población entre el territorio rural y el urbano. Entonces la gente desocupada se dedica a viajar hacia los núcleos urbanos. Entonces, un seguidor de los avances de Jethro Tull es McCormick, que inventa ya la máquina cosechadora tal y como la Reaper, tal y como la entendemos hoy en día. Y se instala en Chicago en 1847. Entonces, es la primera industria importante de Chicago son las cosechadoras, que por un lado producen y hacen que todo el territorio agrícola de todas las llanuras que estaban en el entorno del Illinois y de todos los estados próximos al sur del ámbito de Chicago, pues que acaben comunicándose con Chicago para, por un lado, adquirir las cosechadoras y, por otro lado, para llevar el grano a través de los canales y del ferrocarril que poco a poco va avanzando. Entonces, va produciendo una cosechadora que al principio necesitaba 2 personas y luego, pues al final consigue ya con una persona, aunque son modelos que van cambiando, pero sustituyen el trabajo, por ejemplo, de 100 jornaleros, están sustituidos por una cosechadora, 2 caballos y 2 empleados. Entonces, en 1845, Chicago ya ofrecía esta imagen de progreso por estas 3 cuestiones: el canal para llevar todo el grano de las llanuras de los estados del sur, el ferrocarril y la instalación de grandes industrias como las cosechadoras. Entonces empieza ya Chicago a configurarse como una ciudad, aunque todavía las construcciones no las realizan, bueno, desde luego los arquitectos aparecen mucho más tarde, son maestros constructores, carpinteros, que hacen unas construcciones muy ligeras y con muy poco, bueno, sacando partido de las posibilidades que existen en aquel lugar. Entonces, en 1850, Chicago pues ya tenía una cierta dimensión, sobre todo hacia la rama sur del río, y va tomando un aspecto de ciudad del 19, una ciudad que va avanzando con todas las dotaciones, ayuntamientos. Esta imagen es interesante porque se ve cómo sigue existiendo aquí, perdón, aquí las calles también se forran de tablones. Es un problema que tiene siempre Chicago, la poca estabilidad del suelo, que es arenas, limos y lodos. Entonces, se construye, por ejemplo, en la Salle y Lake Street, paralelas al lago, se construyen calles hechas con tablones
para poder permitir la circulación, ¿no? Y también, por supuesto, las aceras sobrelevadas bastante sobre eso, pero también constituidas por elementos de tablones. En 1857 ya Chicago va avanzando y se va consolidando, como veis, siempre se mantiene ese esquema de lo que era la antigua playa, que ahora está ocupada por estaciones de ferrocarril, la apertura directa de la salida del Chicago y en torno a la rama norte y el rama sur, cómo poco a poco se va desarrollando la ciudad. Esta es una imagen bastante curiosa que explica cómo cambia justo en 30 años de lo que era el fuerte de Dearborn y los indígenas circulando y incluso con sus pequeñas tiendas de campaña, con las primeras viviendas de los colonos exteriores y la ciudad enseguida. O sea, por esa calificación de Chicago como la ciudad más rápida o la ciudad relámpago, pues no se queda, no es exagerada, ¿no? Porque en 30 años se consigue consolidar de esto a esto, ¿no? Del 79 al 57. Seguimos viendo imágenes de lo que era esta cuestión y luego ya el avance, lo que cambiará radicalmente es, aquí esta es una pintura, digamos, evocadora de lo que supone para los Mustangs salvajes de América la llegada de los caballos de hierro y la competición, pues, para llegar hasta el oeste entre distintas. Es curioso porque, claro, el ferrocarril no era un tema, digamos, estatal, sino eran empresas privadas y que competían por ellos y que se construían las líneas y todos los ferrocarriles eran privados, son empresas privadas que van compitiendo por ellas para llegar. Y por supuesto, Chicago es una etapa fundamental en esa carrera hacia el oeste. Entonces, toda la zona de lo que era antes la Reserva Federal, de la zona donde está el fuerte de Dearborn y la playa y el antiguo ramal de la desembocadura del Chicago, se convierte en una estructura ferroviaria y además asociada a grandes edificaciones de almacenes, como estos grandes elevadores de grano, grandes silos de madera que se ubican ahí, que tienen unas construcciones imponentes. Quizás en estas imágenes no se ve muy bien la altura que pueden tener, pero son como edificios de 15 plantas, todos hechos, construidos por supuesto en madera, pero que almacenaban todo el grano que les llegaba de las llanuras de los estados de Centro de América hasta allí, ¿no? Y se construyen diversas centrales que sirven como ejes para estructurar la ciudad. Todas las estaciones, la de Illinois en Lakefront, las distintas compañías ferroviarias individuales y toda la ciudad se va sembrando de distintas estaciones, que son los primeros casi monumentos urbanos que estructuran la ciudad, son el sistema de las distintas compañías ferroviarias y las estaciones. Y aquí tenemos las líneas principales. En 1871 hay Northwestern, Chicago Northwestern, Chicago Northwestern por aquí, Chicago Burlington, Chicago Alton, Chicago Rock, y cada una de ellas confluye en una estación diferente, Illinois Central, y van estructurando la ciudad con su sistema de estaciones y de recorrido a través de todos los núcleos de recogida de cereal, de recogida de ganado y de comunicación con lo que se convierte en el puerto de la Pradera. Se conoce en 1867 el hecho de la navegabilidad del Michigan. En los entornos de los grandes lagos empiezan a surgir entidades urbanas importantes y van llegando, y Chicago se convierte en el lugar donde se centraliza toda esa comunicación. Y luego, interesantísimo, es el momento que Chicago, que está muy alejado del Atlántico, se consigue a través de un sistema de canales que me resulta bastante milagroso, que consigan llegar hasta el Atlántico, a través de barcos transatlánticos, ¿no? Los primeros vapores a través de los canales. Para ello hay que hacer una pequeña digresión a la posibilidad de ese recorrido. Pues si tenemos aquí Chicago en el lago Michigan, se comunica a través de canales con el Hurón, luego a través del Eire, y aquí hay un punto curiosísimo que a mí, cuando me di cuenta, me sorprendió muchísimo, porque aquí está Buffalo y aquí están las cataratas del Niágara. Es decir, ¿cómo es posible pasar un barco desde el Erie al Ontario que se comunican por unas cataratas tan impresionantes? Pues hay, paralelo a las cataratas cerca de Buffalo, hay un sistema de canales que los llaman los Welland Canals, que a base de 8 esclusas en escalera consiguen
que los barcos bajen hasta el lago Ontario. Porque los niveles realmente son estos. Es impresionante porque aquí está marcado el nivel del mar, aquí el superior, el Michigan tiene esta altura y entonces en el Welland-Calan lo que hace es una escalera de esclusas que consigue que los barcos, bueno, en aquel momento con unas dimensiones bastante reducidas, podían bajar al Ontario y luego con otra serie de esclusas llegan hasta el Atlántico Norte. O sea, es uno de esos milagros que, bueno, la iniciativa privada es lo que hace. Aquí se ve que el Welland-Calan no es una cosa que lo hayan hecho el Estado, sino que construyen esa escalera de esclusas para poder comunicar Chicago con el Atlántico, ¿no? Desde el lago Erie hasta el Ontario. Entonces, aquí tenemos, perdón, el plano, aquí está Buffalo, aquí están las famosísimas cataratas de Niágara, pero paralelo a ello, a unos 50 kilómetros, tenemos un sistema de canales y de esclusas y de elementos de una ingeniería sorprendente que consiguen que, aquí se ve cómo van, perdón, cómo van comunicando, aquí esto es curioso, el Welland-Calan, que se ve como una escalera, pero tiene unas dimensiones para que puedan ir los barcos. Bueno, son barcos relativamente estrechos, como veis aquí en esta reconstrucción, pero que, bueno, aquí están las cataratas del Niágara y aquí los canales originales con todo el sistema de esclusas que los llevan hacia el otro lado. Entonces, se va convirtiendo Chicago a través de esa relación tan peculiar con el sistema de canales en un lugar comercial y de navegación importantísimo. Se van haciendo nuevos elementos para ir cubriendo y salvando, permitiendo la navegación por todo el entorno del río y de sus afluentes a base de puentes movedizos bastante curiosos, puentes giratorios. Y en el lugar de la confluencia del Forks, el centro de la confluencia del río y de las dos ramas, se convierte en un lugar de depósito de madera impresionante y con muchas... También se utiliza en la rama sur del río, se hacen canales para hacer una especie de gran polígono industrial que en vez de comunicarse por la carretera se comunican a base de barcazas por el canal, o sea, un sistema casi inspirado en los canales pues, de Ámsterdam o de Venecia, que consiguen llevar luego otros inventos a base de túneles bajo el río para evitar los puentes, que los puentes necesitan permitir el paso de los barcos, pero túneles, aunque por lo que se ve, pues, son bastante angostos, muy, como me los imagino, bastante claustrofóbicos, pero permiten pasar que las calles que están cortadas por el sistema de los tres ríos, por el Chicago, el norte y el sur, puedan ser atravesados por estos túneles que, bueno, además con iluminación, me imagino que de gas bastante precaria, pues serían un poco duros. Los silos que hemos hablado antes. Y otro elemento que es la ciudad, lo que llamaría, realmente eso, hoy en día hablan esos eufemismos de ciudad del transporte, de ciudad de la comunicación, ciudad de la carne, pero la verdadera ciudad de la carne se inaugura en 1866 en Chicago, que es los Union Stock Yards, que casi con una dimensión como del ensanche de Pamplona, están todos dedicados a establos y a fábricas y a mataderos y la modificación y la manipulación y el embutido de todo el ganado de todas las llanuras de los estados de América Central que llegaban aquí y se convierte el centro nacional del comercio de ganado. Aquí se ven un poco las imágenes. La entrada, digamos, simbólica a estas Union Stockyards empieza, digamos, el primer protagonista arquitecto del que vamos a hablar, en 1866. Esta la construye Daniel Burham. Y por otro lado también se siguen ampliando las factorías de McCormick, la de cosechadoras. Y claro, estas imágenes se ve, bueno, lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? Lo que se veía y hoy en día lo podemos ver como contaminación y como una pega para las ciudades, lo del humo y el smog. En aquel momento las imágenes de las factorías con los grandes carteles de McCormick, las cosechadoras, cortadoras y el humo y los silos al fondo y los barcos, pues era una imagen de progreso, de actividad y de desarrollo. Se van perfeccionando. Aquí ya vemos que la cosechadora ya es con una sola persona consigue, vamos, desde el cortarlo hasta hacer las pacas de paja, lo que es un avance, ya se va reduciendo muchísimo la necesidad de mano de obra que lleva mucha población a emigrar hacia las ciudades. Entorno urbano. Y esta imagen
es claramente, esto no era una imagen diciendo qué contaminación y qué mal, sino qué futuro, qué progreso y qué riqueza se manifiesta en imágenes como esta, ¿no? Con todas las chimeneas. Primeros promotores inmobiliarios, voy un poco rápido, y recalcar el inmenso desarrollo en 30 años, pasar de 4.000 habitantes en 1840, cuando hemos visto que tenían en 1820 300 habitantes, 300, pasa a 4.000, 30.000, 112.000 y 297.000, ¿no? Se empiezan a proliferar los sistemas de transporte público y esta imagen, cuando Chicago estaba ya en 1860 y 70, era una ciudad pues, en la que había mucha industria, muchos mataderos. Aquí vemos la posición de los canales que hemos hablado, por aquí en la rama al sur. Luego aquí todo este ámbito de aquí, los mataderos. Deciden, bueno, esta ciudad pues es demasiado, digamos, áspera y vamos a organizar un cinturón de espacios verdes. Y se le encarga a Frederick Law Olmsted crear un cinturón verde de parques estratégicamente situados y unidos por bulevares. Entonces, desde el Lincoln Park al norte, sectores que quedan vacantes, intentando unirlo por bulevares verdes, el Humboldt Park, Central Park, Douglas Park, y luego por aquí intentando llegar a un bulevar por aquí, llegando hacia los parques del sur. Este parque del sur aquí es interesante verlo porque será el escenario de uno de los episodios arquitectónicos más importantes de Chicago, que es la Feria Colombina de 1893. Estamos en 1871. Entonces, este es el diseño general de este anillo, porque a diferencia de Nueva York, que Nueva York coge el centro y hacen un vaciado y coloca un parque, aquí en el centro hay, por un lado, canales industriales y por otro lado, un tremendo matadero gigantesco, una ciudad de la carne impresionante. Entonces, todo Chicago en aquel momento era una ciudad que se consideraban a sí mismos como ciudad sucia, ciudad gris. Yo me imagino que los olores en todo el sur, cuando además soplase viento sur y llevase todos los olores de la inmensa ciudad de la carne y del matadero y de todo tipo de residuos hacia la ciudad, pues sería bastante insostenible. Entonces deciden, bueno, vamos a darle un toque de Beautiful Cities uniendo este sistema de parques que, como digo, lo diseña Olmsted, aunque al final realmente no lo llevan a cabo. O sea, Olmsted hace un trazado general, pero no acaba construyéndolo. Sistemas de ferrocarril. Y bueno, hay otro episodio en torno a esta época que empiezan a surgir, apoyándose en las estaciones del ferrocarril, los suburbios como pequeñas nuevas ciudades, pero que dependían de la central, o sea, vinculadas a las estaciones del ferrocarril, como Kenwood, Norwood Park, Park Ridge, Evanston, con diseños propios, Lake Forest, que esta está diseñada por el propio Olmsted, y Blue Island, pues ya se ve que pretenden como reproducir la idea de ciudad, pero es una ciudad, en cierto modo, dormitorio dependiente de los commuters que van a la ciudad de Chicago. Otro episodio curioso es lo que hemos visto antes del sistema de las calles entablonadas y las aceras entablonadas, pues siempre ha habido mucha preocupación en Chicago por consolidar los espacios de circulación. Entonces se utiliza el Nicholson Pavement, que son adoquines de madera, que son bastante, quedan todavía algunas localizaciones de este tipo de adoquines, que es casi como arqueología urbana de las ciudades, que tenían algunas ventajas en cuanto al ruido y el desgaste de las ruedas metálicas de los vehículos, pero la combinación de los excrementos y de los primeros vehículos de motor con la gasolina y el fuel, pues los hacían prácticamente impracticables y desaparecieron. En París se utilizaron mucho, o sea, veremos cuando hablemos de París algún día algunas imágenes y hay una imagen muy curiosa que en una inundación pues los adoquines flotan, entonces toda la ciudad se convierte en un canal lleno de adoquines. En estas luchas por la consolidación del espacio público, pues hay como cosas curiosas como intentos de mejoras urbanas a base de subir y de recimentar los edificios. Las aceras, aquí se ve que se intenta para evitar los problemas de la circulación en las zonas muy inestables, pues se elevan las aceras con un sistema de pilotes y surge una ciudad pues como esta, que unas casas están sin elevar, otras se elevan e incluso pues se provoca la modificación de un terreno inestable a otro, como son casas relativamente ligeras de estructura de madera,
y esto puede parecer de Discovery Channel, pero se hacía ya en aquella época eso de mover, como veis aquí, gigantescos edificios para siempre superar los problemas que son fundamentales en Chicago, que son los de la cimentación. Estas son imágenes de esta época. Son todo casas de madera, casas muy ligeras, pues no se podía, no había capacidad de cimentar sin ningún tipo de sótano, con toda una ciudad que va configurando, pues. También, bueno, el problema, también se podía hablar del problema del abastecimiento de agua, que las aguas más próximas del entorno pues están absolutamente contaminadas, y entonces llevaban una especie de jet, una especie de conducción hasta el centro del lago, y con un sistema de vapor lo bombeaban desde el centro del lago. O sea, tenían las tomas de agua en el centro del lago con unos embudos, y que a base de unos mecanismos de vapor con este tipo de estructuras tan simbólicas los llevaban a la ciudad. Y vemos otra vez un poco el esquema del anillo circular de Parkes en 1871, y llegamos a un momento dramático en la historia de Chicago, que es la ciudad del incendio de 1871. Estas son imágenes anteriores, y aquí se marca un antes y un después de la ciudad de Chicago, pero que se recuperará con mucha rapidez. Esto es antes del fuego justo. Y bueno, es mítico, el 8 de octubre de 1871, esto es una película de In Old Chicago, que en una vaquería, pues estaba aquí una protagonista ordeñando una vaca, le da un zapatazo a una lámpara, y con un día de viento sur y bastante sequía, y supongo que una especie de gota fría seca por la diferencia de temperatura del agua del lago Michigan y del agua que llegaba de los llanos del desierto, pues se organizó un desastre terrible. Es mítico que la culpa la tenía la vaquería O'Leary, pero que se salva. El incendio se inicia, pero no se quema la vaquería. Porque aquí está, bueno, le di aquí pues la leyenda de que yo no le di a la lámpara, sino que le di al cubo de la leche. O sea que, bueno, que al final aquí está la vaquería O'Leary, y estuvo 3 días con esta combinación de viento sur, de sequía y de esto, la succión del frío del agua del Michigan, llevó desde el sur, aquí está la vaquería, y en 3 días arrasó 100.000 viviendas, y fue el terrorífico incendio que destruye la ciudad. O sea, no tenemos fotografías del incendio exacto, no he encontrado ninguna, son todo imágenes, reproducciones, y estas son de películas de lo que sucede en aquel sitio. Sorprendentemente, el número de fallecidos fue escaso para la población que tenía Chicago en aquel momento. Parece que murieron 300 personas solo, pero se quedaron 100.000 personas sin hogar, ¿no? Una situación dramática recogida con momentos de heroísmo, con curiosidades como esta nota del alcaide de una prisión diciendo, por favor, dejar a todos los prisioneros que salgan para que no se quemen, ¿no? Y el resultado de la ciudad absolutamente arrasada. Este es el centro del Fork, el lugar del puerto, y estas imágenes que son bastante estremecedoras. A mí me sorprende que el número de muertos fuese tan escaso. Que ya están empezando a recuperarse, y enseguida, pues con este lema del Cheer Up, que Chicago shall rise again, o sea, Chicago volverá a surgir otra vez. Aquí ya están reduciendo los escombros, poco a poco, una labor global, y ya están aquí otra vez diciendo que mantienen los precios del pasado para el tabaco y tal, que no se preocupe la gente, que no va. Y aquí ya vuelven otra vez las inmobiliarias, Real Estate Office, enseguida, y es el papel para volver a reconstruir rápidamente la ciudad. Entonces ya enseguida se empieza a construir y se empieza a recuperar, y esto es menos de un año después del incendio, ya está, y comienza un nuevo periodo importante, que es desde el incendio hasta la feria colombina de 1893. En estos momentos también hay una situación bastante. Esto es un gráfico en el que se ve el movimiento de la frontera desde la época antes de la independencia, que estaba limitada al este, y cómo poco a poco va avanzando hacia el oeste. También hay un movimiento muy importante que quizás no se ha estudiado mucho, porque claro, la cultura de las minorías pues no se le ha dado tanta importancia, pero últimamente se está empezando a
a reelaborar, que es toda la gran emigración que supone desde los estados esclavistas del sur hacia el norte, ¿no? La gran marcha que se produce después de la guerra de secesión y población que estaba empleada en los campos de algodón y gente pues, que trabajaba la cultura, los grupos que ahora llaman correctamente políticamente afroamericanos, o sea, la raza negra, se mueven hacia el norte, hacia los grandes núcleos Chicago y también, perdón, Nueva York, Washington, y también hay un movimiento de población muy importante que sube hacia Chicago. Entonces, Chicago debe parte de su desarrollo del siglo XX a, bueno, siglo XX y XIX y XVIII a ese gran movimiento de población de raza negra desde los estados del sur hacia el norte. Enseguida, Chicago se recompone y ya ofrecen la ciudad para una nueva exposición en 1873, o sea, 2 años después del gran incendio que se han recuperado ya hay una exposición, en 1873, y en 1874 ha recuperado casi la forma, subiendo cada vez más, ¿no? Se amplía la factoría McCormick, ya sacan una cosechadora que ya con una sola persona produce muchísimos más pacas de paja, y el depósito de madera se sigue incrementando y el matadero, que es esta imagen que tenemos tan impresionante de la ciudad de la carne auténtica, que aquí vemos todos estos establos y todos estos mataderos y factorías pues, de hamburguesas, de salchichas y todo lo que hiciese falta, pues configuran una ciudad dentro de la ciudad, una ciudad que yo me imagino que sería bastante tremenda en cuanto a las condiciones de higiene, de ventilación, de olores y de humos, ¿no? Que os podéis imaginar lo que supone esto, ¿no? Las calles empiezan a ser las más, digamos, frecuentadas del mundo, donde suceden cosas para la historia de Estados Unidos y para la historia incluso de los movimientos sociales muy importantes, ¿no? Como Haymarket, donde hubo aquellas manifestaciones con las matanzas del 1 de octubre que tienen un impacto en todo lo que es el activismo y la lucha de clases fundamental, ¿no? Aquí tenemos entre 1870, el año anterior al incendio, que hay 300.000 habitantes, de los que solo mueren en el incendio 300, lo que es bastante sorprendente, y en 1890, 20 años después, ya llegan al 1.000.000 de habitantes, ¿no? Y cómo la ciudad se va extendiendo, se configura en el eje de desarrollo de toda la línea de ferrocarril del este hacia el oeste. Se ve muy claro aquí cómo van poco a poco tupiéndose. Del este es mucho más tupido la zona del entorno entre Detroit, en la zona de Columbus, Ohio, Akron, toda esta zona, y luego ya poco a poco se van disolviendo a los terrenos todavía por colonizar, ¿no? Ya donde están las ciudades puerto como San Francisco y Los Ángeles, pues tienen también su atractivo, ¿no? Pero en las zonas intermedias, Nevada, Arizona, Colorado, son todavía bastante. Aquí se ve el papel de los núcleos, ¿no? Nueva York tiene importancia, pero también Chicago, desde luego, se convierte en el lugar de confluencia de todos los. Y esto explica muy bien el súper rápido desarrollo. Bueno, luego el episodio de la exposición de Colombina es muy interesante y es un tema que se podría dedicar casi varias sesiones. También hay un episodio interesante de ciudades industriales como la Pullman, las estaciones que se van desarrollando en esta época, ya es la ciudad del ferrocarril, todas tienen. Y para hablar un poco más de lo que desde el punto de vista arquitectónico, que también se podía hablar mucho, es lo que se conoce como el estilo comercial o el estilo de la escuela de Chicago. Hay un concepto frente a la ciudad, digamos, beautiful, la ciudad planificada, la ciudad regulada, está la ciudad del laissez-faire, que también está basado en estudios de economistas de Chicago que dicen la idea tomada de Adam Smith y de los fisiócratas franceses que la economía debe primar, ¿no? Y la iniciativa privada es la que importa, que es libre mercado, y lo único que tiene que hacer el gobierno es evitar que haya injusticias y que haya guerras y que haya paz, ¿no? O sea, si el gobierno garantiza paz y justicia, que la economía sea la que domine la ciudad. Entonces, esto lleva a la proliferación de una nueva escuela de arquitectura, se llama la Chicago School, o también que se llamaba el estilo comercial. Los grandes arquitectos protagonistas son Jenney, Sullivan, Burnham y Root.
Aquí habría que destacar el papel casi de figuras contrapuestas de Sullivan y de Burman. Una figura antecesora antes del incendio, Van Osdel, que era lo que hemos visto de construcciones de antes del periodo del incendio, eran bastante poco atribuibles, ¿no? Tienen carpinteros, maestros de obras, pero no hay figuras protagonistas de autoría, ¿no? Y Van Osdel quizás sea el primero, construye una serie de edificios y que, bueno, cuando se muere, pues le hacen el reconocimiento como el primer arquitecto que se instala en Chicago, ¿no? Se muere, esta coincidencia no sabía, se muere de neumonía en su residencia. Lo que más que desarrollar el protagonismo de los autores, eso me gustaría comentar esta imagen en la que explica un poco el desarrollo de toda la arquitectura del siglo XX, bueno, el siglo XIX, el siglo XX de Chicago, que es su situación geológica y su sustrato, ¿no? Tiene una caliza de base, una especie como quizás lo que en Pamplona se conoce como las tufas, una caliza sólida que se puede cimentar, como la que se llama, le llaman allí la caliza del Niágara, pero está como a 24,5 metros. Entonces, todas las superficies son muy arenosas, muy blandas, todas las capas superiores, lo que obliga a unos sistemas de cimentación bastante precarios al principio, ¿no? Y los personajes, pues el gran maestro, Le Baron Genet, que construye toda esta serie de edificios. Y para elevarlos en esta época, lo que había que utilizar era un sistema de cimentaciones que son casi como pirámides, ¿no? O sea, a base de capas de hormigón y de piedra y de una especie de sándwiches de distintos gravas y de capas de hormigón para poder dar solidez y repartir la carga en un terreno que no soportaba tanta carga, ¿no? Entonces se construían estos edificios con unos semisótanos pues bastante poco habitables porque estaban ocupados absolutamente por este sistema de reparto de cargas tan primitivo, ¿no? Y se consiguen hacer edificios como todos estos de Baron Jenny, con sistemas constructivos interesantes, bastante sistematizados, a base de estructuras metálicas y con una construcción bastante moderna, ¿no? En cuanto a la sección, la composición con bovedillas, con vigas, una construcción que da una gran, digamos, categoría a los edificios que se hacen en este primer momento. Que aparece Barham, que había construido unos años antes el edificio de la entrada de la ciudad de la carne, de los Union Stockdale, y se asocia con gran inteligencia a John Root, que realmente era el arquitecto con más conocimientos técnicos y con el mérito suficiente para ayudarle. La figura de Barham, que sería un personaje muy literario del que se puede hablar mucho de todos sus contactos y de sus maniobras y de su oposición sobre todo con Sullivan. Entonces empiezan a construir esta arquitectura que, si recordamos la de Nueva York, pues es mucho más primaria, con menos intención compositiva, no hay ningún tipo de idea de desarrollo de un tipo en altura. Pero Root era muy ingenioso y, como hemos visto que Chicago era la capital o el eje central de todas las circulaciones ferroviarias, habría una gran disponibilidad de perfiles metálicos de raíles, ¿no? Entonces, Root inventa un sistema de cimentación a base de parrillas de raíles metálicos. Y con ello consigue redimensionar, ir de los sistemas anteriores, casi piramidales, de sándwiches, de capas de hormigón y de grava que daban muy poca ocupación permitían poca ocupación de los subsuelos, consigue, a base, en algún caso, de clavar los raíles a base como de micropilotes precarios o de sistemas emparrillados con los que se consiguen
cimentar mejor y elevar los edificios. Entonces consiguen elevar toda esta serie de obras que el mérito realmente iba para Barham, pero en realidad se apoyaba en el conocimiento y en la inventiva que tenía Root. Hace una serie de edificios, estos conjuntos, y en el que interviene también Frank Lloyd Wright. El templo masónico consigue unas alturas muy considerables y sobre todo tiene mucho mérito el Monadoc, con este sistema de cimentaciones a base de emparrillados de perfiles. Luego con Atwood hace un edificio muy espectacular por la ligereza y por una estructura metálica y con unos paneles cerámicos que le da una gran esbeltez y una gran transparencia al edificio, y van configurando un nuevo estilo en el que apoyan Hollaby and Roach. Sobre todo van generando esta idea de edificios de oficinas en los que se consigue una gran transparencia en los huecos exteriores, ¿no? Prácticamente son todo ventanales seguidos y que se consigue, bueno, el tercero es de Sullivan, que hablaremos también de él, pero esta construcción consigue para las oficinas una iluminación natural perfecta, una compartimentación pues con bastante estilo de dejar una zona fija y dos practicables, construyendo edificios, yo creo que de una permanencia y de una calidad que hoy en día, pues cualquiera, yo estaría encantado de poder firmar una fachada urbana como esta, ¿no? Con la ligereza, la calidad, la buena composición y la construcción tan adecuada de estos edificios. El personaje, quizás la alternativa a Barham, es Sullivan, que trabaja con Adler y que quizás él mismo también se consideraba como el gran arquitecto artista de Chicago frente a la visión comercial y economicista de todas los anteriores que hemos hablado, ¿no? Sobre todo de Barham, que le veían como mucho menos dotado, pero que a base de sus relaciones y de sus contactos con toda la administración conseguía mejores edificios. La gran figura, y que luego la historia ha reconocido, por supuesto, el papel de Sullivan, sobre todo con este gran edificio, el auditorio, que bueno, marca una época en la historia de la arquitectura y es un edificio urbano en el que se coinciden diversas funciones, una especie de gran híbrido, y que pone a Sullivan en la vanguardia de los arquitectos de Chicago del momento, ¿no? Tiene, bueno, pues unos sistemas de cimentación apoyados en los nuevos avances que se habían hecho por la base de Root, de los sistemas de metálicos emparrillados, pero estos años tuvo un problema porque la torre estuvo moviéndose mucho tiempo y a Sullivan le causó bastantes problemas de confianza, ¿no? O sea, en el edificio del auditorio todo funcionó bastante bien, menos la torre general, ¿no? Que la torre estuvo unos años, tuvieron a punto de tenerla que derribar y la autoconfianza de Sullivan decayó, ¿no? Quizás esta historia de lo que le pasó a Sullivan y su depresión, fue espectador Frank Lloyd Wright. En todas las biografías de Frank Lloyd se cuenta que empezó como meritorio de prácticas en el estudio de Sullivan, empezó a coger cada vez más confianza con él, pero a la vez le era un tanto infiel a Wright a Sullivan, porque en horas libres pues se dedicaba a conseguir clientes y a trabajar. Bueno, trabajaba a todas horas Wright, pero tenía esa doble vida y al final de su trayectoria pues Sullivan pues estaba ya con esa depresión y con, por un lado, el gran éxito de la construcción de ese magnífico edificio, pero también los problemas de cimentación de la torre, que en 10 años al final se estabilizó, ¿no? Pero lo pasó relativamente mal. Hizo algunos otros edificios meritorios, como estos civiles de los almacenes del puerto, la bolsa, y sobre todo ya con otro colaborador, otro coautor, que no era Adler, sino Emsley, el Carson Pirie, que permanece hoy en día como uno de los grandes edificios de Chicago, ¿no? Serie de ejemplos. La actividad del Loop, vamos a ir un poco rápido. Estamos ya en 1900, una época que tenía también su lado oscuro en cuanto a infravivienda. Y llegamos
al episodio de la Feria Colombina. Voy un poco rápido, aunque es interesante, pero aquí se concede la Feria Colombina en una especie de competición entre ciudades, entre Nueva York, Washington y Filadelfia. Era el 400 aniversario del descubrimiento de América y la feria pues era un episodio en el que Chicago lo quería utilizar un poco para remarcar su renacimiento tras el terrible incendio, ¿no? Entonces, en Estados Unidos pues hay una especie de competición entre ciudades y Chicago, quizás con los buenos oficios de los políticos y de la visión generosa de las demás ciudades que querían ver cómo renacía, pues se impone a Nueva York, Washington y Filadelfia. Y el que se le encarga el diseño de todo el conjunto es a Barnum, que tenía pues muy buena estrategia y tenía contactos en Nueva York, contactos con la Asociación de Arquitectos Americanos y monta un equipo en el que como diseñador general del concepto estaba Olmsted, que aunque Olmsted estaba un poco quemado porque aquel anillo, aquel cinturón de parques que había diseñado unos años antes no se lleva a cabo y la localización de la feria iba a ser precisamente en el parque al sur, que era donde tenía un proyecto Olmsted que no se había realizado, pero al final se aviene y Barham monta un equipo, pero fundamentalmente es curioso que no trabaja con los arquitectos de Chicago, sino se va a los arquitectos de influencia internacional que estaban entre Nueva York, Boston y Washington, y monta un equipo de Barham, Olmsted y una serie de arquitectos entre los que estaba la figura, pues el presidente de lo que sería ahora el Colegio de Arquitectos Americanos, que le encargan uno de los edificios más importantes, es una operación curiosa, y a los arquitectos de Chicago les da un papel absolutamente secundario. Entonces, todo el diseño está el sistema de parques que hemos hablado antes y que lo había diseñado Olmsted, este anillo, bueno, aquí está la ciudad de la carne, aquí están todos los industriales y era un intento, bueno, pues para rodear a una ciudad gris, porque Chicago en aquel momento era The Grey City, The Dirty City, porque claro, imaginaos toda la industria, todas las fundiciones, las cosechadoras, los polígonos industriales, la carne con todos los olores y con toda la actividad un poco absolutamente sucia que se podía desarrollar allí, pues quería dotarse de un anillo de Beautiful City. Entonces, ese sistema de parques y se decide que la feria vaya en ese lugar al sur. Esta es la propuesta previa, que he hecho en el 1871. Estamos en el 1892, 400 aniversario. No se llega a tiempo para celebrar la feria en el año justo del aniversario, sino que se hace el año siguiente. Esto es como estaba el parque, el Jackson Park del Sur, donde tenía que haberse desarrollado el proyecto de Austin, pero no se hace. Un lugar bastante marginal, o sea, con bajíos, me imagino que todo sería pantanoso y con poco desarrollo, y aquí es donde se hace el proyecto general de la feria. Entonces, el arquitecto, el que era el superpresidente de todos los arquitectos de América, Richard Morris Hunt, se les encarga este edificio diseminado en el centro, que es el edificio administrativo que está en la estación de ferrocarril, en una especie de gran cúpula central, un auténtico lago maravilloso con la zona de entrada, y confluían en este edificio los que llegaban por el agua, por el lago, y los que llegaban por el tren a este espacio. Entonces, la estrategia de la feria era hacer una ciudad blanca. Ya bueno, para contrastar con la suciedad y los humos y los olores de Chicago, vamos a hacer una ciudad blanca en la que todo sea, bueno, pues blanca, no podían hacerlo de mármol, pues lo hacían de escayola, pero con una arquitectura clásica, con una arquitectura rotunda, con una arquitectura evidente, y todos los arquitectos que había convocado, pues desde McKim, Smith and White, Post, Peabody, Stearns, eh, todo el conjunto de arquitectos, digamos, del este, pues se avinieron a desarrollar la composición de la feria como esa ciudad blanca. Aquí tenemos la arquitectura. Este es el gran edificio manufacturero, este es el edificio administrativo, como veis, con una cúpula que era más alta que la Catedral de San Pablo de Estados Unidos, todo, la estación de tren
Y este edificio, el Manufacturers Building, es quizás el más impresionante de toda la feria, ¿no? Es un edificio que está trabajado como si fuese una ciudad amurallada, porque es un edificio gigantesco, yo creo que fue el más grande del mundo, con una serie de arcos pues neohistoricistas en los extremos y un espacio central impresionante, ¿no? Como veis, pero se buscaba esa idea, aquí se ve, este es un axonométrico bastante deformado, de la ciudad de Chicago y el papel que en este Parque del Sur, es muy peculiar este dibujo, porque la geometría tiene una escala y unos ejes totalmente distintos, pero como la idea de cómo la ciudad beautiful, la ciudad blanca, la ciudad de la arquitectura neoclásica se impone a la trama de la ciudad gris, la ciudad oscura, con aquí está todos los stockyards de la carne, aquí está toda la zona industrial en el centro, y para, digamos, mejorar eso, pues se construye este conjunto, vamos a ir un poco rápido, con los edificios. Imaginaros la llegada, desde, por aquí se llegaba desde el lago, por aquí se hacía y se veía, pues estos monumentos son todos construidos en madera, ¿no? Con pórticos, pero con una arquitectura que realmente impresiona. Al final es todo un decorado como de cine, pero buscando el resarcimiento de la suciedad de la ciudad, del laissez-faire y de la ciudad industrial repetitiva y angustiosa de Chicago, pues tener una especie de como de ciudad análoga construida. Estas imágenes de la época ya dan un poco el aspecto que tiene todo, pues estos son de tablones de madera como de decorado de ese Silve de Mil, ¿no? Y aquí están estos edificios, el que hemos hablado, el administrativo, típicos pabellones dedicados a la maquinaria, la agricultura, la electricidad, las minas, el gobierno, los bellas artes, que curiosamente es de Dace Burhan y es el único edificio que permanece, porque se construye en ladrillo, todos los demás se construyen en madera, incluso como casi una concesión de cuota hay el edificio de las mujeres, diseñado por una arquitecta femenina, el Woman Exhibit, que también se derriba. Este es el edificio, se dedica o se inaugura el año anterior. Este es el edificio de Post, que lo vimos que tiene algunas obras, pero en su momento dado fue el edificio cubierto más grande del mundo, ¿no? Por fuera, por dentro. Y el edificio, los otros edificios de distintas exposiciones con ese carácter de rellenarlos de cosas, ¿no? El ambiente central, pero hay que pensar que todo esto es blanco, de escayola y construido en madera. Una especie como gigantesco decorado, pero ofrece esa idea de la ciudad blanca, de la ciudad alternativa. Aquí se ve, ¿no? Esta imagen del estanque donde circulaban embarcaciones eléctricas, o sea, una combinación de arquitectura neohistoricista y neoclásica con progresos de la humanidad, con fachadas compuestas bastante heterogéneas y eclécticas, y luego elementos pintorescos como el pabellón de Japón o este edificio de las mujeres que hemos hablado antes, ¿no? De la arquitecta Sophie Hayden. Este es el único edificio que permanece, este que hemos visto, el de Bellas Artes, y bueno, aquí está ahí situado, y los distintos estados, ¿no? Entonces aparece aquí el único arquitecto de Chicago relevante al que se le invita, un poco como a regañadientes, que es Sullivan, que estuvo a punto de decir que no, y que se escapa un poco de esa idea de los edificios blancos y coloca este pórtico que, bueno, algunos autores, este es un edificio que le trajo de cabeza a Sullivan, que era el edificio del transporte, con una tipología, una planta bastante peculiar, pero en el que intenta escaparse de esa uniformidad blanca con la policromía y con esa fachada, pues con inspiraciones bastante peculiares, ¿no? Parecen casi islámicas, como indias, con una voluntad de romper frente a la... Es una especie de llamada de protesta frente a la uniformidad blanca de la ciudad escayola, pues hacer su apuesta por el color y por lo que entendía él que era realmente. Si hoy analizamos en los libros de historia de la arquitectura la Feria Colombina, el único que permanece con cierto interés es este, ¿no? Aunque algún crítico, porque Sullivan y Barham estaban absolutamente enfrentados y Sullivan tenía mucho mejor cartel en el mundo, digamos, de la crítica y de los periodistas, decían que esto era la puesta de sol de Sullivan después de los fracasos
de, de su edificio, bueno, que no fue un fracaso tales, pero al final se resolvió, del auditorio. Vean esto, aquí se ve un poco el color que añadía frente a la blancura del resto y su gran pórtico de la exhibición, que era, en el fondo, también era una construcción casi de escenografía, ¿no? O sea, de madera, pero estaba, ¿no? Otro elemento interesante es la noria, la Ferris wheel, pero no voy a hablar mucho de ella. Y bueno, imágenes del éxito. Fue un éxito increíble en cuanto a población, el día de inauguración, el día de Chicago, el día de preparación, y configura una ciudad, bueno, pues con mecanismos curiosos, como esta especie de asientos circulantes mecánicos que tuvieron mucho éxito, cosas como la noria, el más grande del mundo, la Ferris, y este sistema de, supongo, una especie de cinta mecánica para la gente vea el lago, bastante peculiar. Esto es lo que queda actualmente en ese parque, con el único edificio que ha quedado, y la idea. Si a alguien le interesa, está muy bien narrado en esta novela de Dick Larson, se llama El Diablo en la Ciudad Blanca, que tengo entendido que, que hay una película que se va a hacer sobre esta novela, en la que hace el paralelismo entre la vida de Burham y un asesino en serie que coincide en la época de la feria colombina, ¿no? Entonces, si alguien tiene curiosidad por leerlo, está muy bien narrado, sobre todo la parte de arquitectura. La otra es más tétrica, lo del asesino en serie, pero que, bueno, puede ser. Creo que hay una película planteada de hacerla con este guión, pero es interesante seguirlo, ¿no? Como la ciudad gris. Luego otro episodio, Barham, después del éxito de la feria colombina, se convierte como el gran pensador de la ciudad y le plantean la creación del plan de redefinición del Gran Chicago. Entonces, él dice, Barham, que no hay que hacer planes pequeños. Voy a ir muy rápido porque si no ya no terminamos, ¿no? El plan de Chicago, que es una corrección de la estructura y una consideración de la ciudad como todo el perímetro, ¿no? Entonces, sobre esa trama regular, repetitiva, basada, que está la trama existente, propone la inserción de una serie de aperturas y una serie de tratamientos del borde del lago. Algunas se han hecho, se han llevado a cabo algunas. Yo creo que por aquí hay una vía me parece que es la avenida de Kennedy, que se ha llegado a construir, pero desde luego todo este ámbito que proponía y las aperturas sobre la trama no se han llevado a cabo. Yo creo que este eje, yo creo que sí se ha construido. No sé si llega hasta el final, hasta el parque donde estaba el antiguo fuerte de Dearborn, pero es muy curioso ver cómo en todos los planos permanece la fuerza del elemento geográfico principal, que es el río Chicago, la rama norte, la rama sur, y los intentos de Burhan de las rupturas, ¿no? Que al final no se llevan a cabo. Y bueno, podríamos continuar mucho tiempo, pero es la ciudad, como por excelencia, ciudad rápida, ciudad de actividad. Era la más, de Business, el rincón más intenso de todo el mundo, ¿no? Este cruce entre Dearborn y Madison, que se convierte en, bueno, la importancia que tiene el transporte público, una serie de imágenes, el invento del transporte elevado, del loop, que da unas imágenes muy impresionantes, ¿no? De lo que suponía al principio esta línea elevada por el medio de la ciudad, por el medio pasando la ciudad de la carne, los stockyards. Estas imágenes a mí me fascinan, cómo se ve, cómo esa ciudad análoga del transporte pasa por todos los establos, la estación del metro, y luego pues, episodios urbanos bastante chocantes e impresionantes, ¿no? Los primeros esbozos de metro, que al principio se utilizaba solo para mercancías. El metro no era para pasajeros, sino mercancías, un sistema para resolver toda la comunicación de mercancías, que a mí no me parece mala idea del todo. O sea, establecer una ciudad que tenga un sistema. Bueno, ahora están intentándolo con los drones, ¿no? Con las mercancías o con los vehículos sin conductor, pero no me parecía mal la visión de las últimas transformaciones, correcciones del trazado del río, cómo se hace operaciones de cortas en el interior. Y aquí vemos, desde el principio del siglo XX,
cómo va transformándose todo el borde del lago. Se hace un gran parque, el parque dedicado a Grant, como esto se convierte y como poco a poco va considerando la ciudad, ¿no? El 50 aniversario del gran incendio. Entonces, cada estrella es un hito en la ciudad, un episodio arquitectónico como la construcción del Chicago Tribune, de la ampliación, en el que, bueno, es muy meritoria sobre todo la aportación de la comparación, bueno, del que gana, que es un edificio que no tiene excesivo interés, de Raymond Hood y Mid Owens, que es el que al final gana después de esto. También se podría dar una charla entera de los episodios del Chicago Tribune, de la zona centro, de cómo se va estructurando. Son propuestas de Saarinen, de Liel Saarinen para el frente del lago. Y luego, bueno, pues imágenes variadas. Otra feria mundial que se hace en el 33 para un poco consolidar toda la zona de la orilla del lago. Edificios peculiares de Nueva York, que son perdón, de Chicago, son los edificios más largos del mundo. Es una especie de rascacielos tumbados, como estos de los Sears. Este tan impresionante en el borde del Ramos, de la rama sur del río. No se consiguen. Factorías. Luego las divisiones raciales y sociales, transportes. Este esquema de la Escuela de Chicago es muy interesante en toda la sociología, cómo se ha analizado las clases sociales en función a la distancia del centro de la ciudad. Aquí dice que en el centro hay unos barrios donde están todos los pecados, luego están zonas Little Sicily, los guetos, Chinatowns, luego el anillo negro, luego zona de inmigrantes y luego las zonas perimetrales donde viven las clases favorecidas, ¿no? Son análisis, episodios de gran arquitectura como los apartamentos del Exor Drive de Mies, la operación de apertura para los grandes barcos del camino hacia el canal por modificaciones que se hacen en las esclusas, que ya se convierte Chicago en un puerto navegable que puede competir con todos los puertos de América. Y ya las definiciones finales de la ciudad. Las últimas arquitecturas en las que los mejores estudios americanos trabajan, desde Skidmore, St. Merrill, Perkinson, Murphy. Este es muy curioso porque esta es la ampliación del Chicago Tribune y aquí está este edificio de Skidmore, Owell, St. Merrill, que me recuerda mucho una propuesta poco conocida, bueno, quizás no tan poco conocida, hizo Hilbersheimer para esta ampliación, que en este momento que predominaba la arquitectura historicista, neogótica y ecléctica, pues consigue, presenta a Hilbersheimer un edificio bastante parecido a este, en cuanto a la abstracción y la relación de huecos y vacíos, ¿no? Tantas imágenes. Otro edificio peculiar de Chicago, que es esta especie de el Marina City de Goldberg, que es una especie de mazorcas de maíz. Y luego los edificios de Mies, que son declinaciones del Seagram, pero adaptadas a otra situación. Una torre muy interesante de Skidmore, St. Merrill, la torre Hancock, que fue de los edificios más prestigiosos de finales del siglo XX. Y la torre que superó al Empire, que era la que se llamaba en su día Sears Tower, ahora es la Willis, con sobre todo el ingeniero Kahn, Fazlur Kahn, que inventa un sistema de haces estructurales con los que consigue, es una especie de módulos estructurales autónomos que, unidos en forma de haz, consiguen darle esa altura. Y que en su momento, pues, fue, con las Petronas y Voltreres, fue la más alta. Luego ya enseguida lo pierde frente a las nuevas torres y, por supuesto, ahora ya pasa a ser como al lado de el Burj Al Arab. Aquí estaría el Sears, las Petronas le superan, luego la Torre de Taipei, la Freedom, que es la más alta de Estados Unidos ahora, pero ya frente a los 828 hay poco que hacer. Construcción del edificio. Y un episodio que os recomendaría si alguien va a Chicago, pues está Desafío del Vértigo en el tope de las Sears. Tenemos la Hancock. Esto, yo creo que se reconoce todavía la estructura original,
todo esto era la playa, aquella donde vivía la punta de la arena, la nueva desembocadura, la rama sur, por aquí la rama norte, y la ciudad, pues que sigue, en la que tenemos un ejemplo de arquitectura española con Bofill, que hace el edificio. Entonces estamos cerca de este momento en la actualidad. Y bueno, Chicago con esa idea de siempre, siempre renaceré. Esta clase se ha basado sobre todo en dos obras. En esta de Chicago hay muchas imágenes de esta de Chicago y sobre todo esta, que si alguien está interesado, bueno, es un poco ladrillo, ¿no? Pero es interesante los artículos que hicieron Dalcó y Tafuri, sobre todo sobre la ciudad americana, que explica muy bien Chicago, Nueva York y todas cosas. Bueno, pues yo creo que ha sido bastante largo hoy, pero ya hemos terminado. Muchas gracias.